Existe un tipo de distancia que no lo aleja, sino que lo enloquece. Una distancia que hace que su mente no pueda soltarte, que lo obsesione tu ausencia, y que su único impulso sea volver, pero esta vez con un deseo tan fuerte que no podrá ignorarlo. Te diré inmediatamente cuál es esa distancia, por qué funciona como magia en su inconsciente, y cómo usarla para que nunca más seas la mujer que él da por sentada, sino la única que su alma no puede dejar de buscar. Este video será muy especial, sin duda tendrá mucho valor y poder, así que activa tu like ya mismo y suscríbete. Es totalmente gratis para ti, y con eso me apoyas muchísimo. ¿Listo? Vamos. Primer pilar, el miedo a la ausencia. Te diré por qué tu pánico a que te olvide lo asfixia. Hay un tipo de distancia que no lo aleja, lo obsesiona, una distancia que no nace del enojo ni del orgullo, sino de una fuerza silenciosa que ninguna mujer supo explicarte. Y hoy, aquí, la vas a descubrir, porque mientras sigas actuando desde el miedo a su olvido, seguirás siendo una sombra en su mundo, en lugar de un sol imposible de ignorar. ¿Te has preguntado por qué, cuando más miedo tienes de que se aleje, más distante parece volverse? ¿Por qué, cuando más ansías su mensaje, su atención, su mirada, él se muestra frío, ocupado, indiferente? La respuesta no está en sus prioridades, ni en que haya alguien más, ni siquiera en sus sentimientos. La respuesta está en tu vibración de miedo. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y hoy debes aceptar esto. Cuando actúas con pánico a su ausencia, lo único que haces es asfixiar su presencia. Ese miedo invisible se traduce en energía densa, en mensajes que buscan confirmación, en preguntas que buscan seguridad, en gestos que gritan, no me dejes, no me olvides, no te vayas. Y para el ego masculino, esa vibración es como una cadena. No importa cuán dulces sean tus palabras. Si tu energía dice, te necesito para no sentirme vacía, él lo percibe. Te contaré una historia real que ilustra esto. Ella se llama Ariadna. Tiene 31 años, docente, radiante, magnética, con una energía tan cálida que iluminaba cualquier lugar. Cuando conoció a Ricardo, todo fluyó al inicio. Él la buscaba, la llamaba, la miraba con admiración. Pero cuando Ariadna empezó a enamorarse, sin darse cuenta, empezó a moverse desde el miedo. Cada vez que él tardaba en responder, su mente se llenaba de pensamientos oscuros. Ya no le gustó. Seguro encontró a alguien más. ¿Qué hice mal? Y su comportamiento cambió. Dejó de priorizar su trabajo, su gimnasio, sus lecturas nocturnas, sus amigas. Todo empezó a girar en torno a él. Si no escribía, ella lo hacía. Si él se mostraba frío, ella se volvía más dulce. Si él estaba distante, ella se acercaba con más fuerza. Hasta que un día, él simplemente dejó de buscarla. Ariadna quedó destrozada. No entendía qué había pasado. Ella había dado todo. Había estado siempre presente, disponible, amorosa. Hasta que en una sesión de terapia, su psicóloga le dijo, tu energía no gritaba amor, gritaba miedo, y un hombre no quiere convertirse en el sostén emocional de una mujer que ya no sostiene su propio mundo. Ese día, Ariadna entendió que su pánico a la ausencia fue lo que generó la ausencia real. Aquí está la verdad psicológica y energética. Cuando tu mente está obsesionada con no perderlo, tu campo vibracional se cierra sobre él como un puño, y ningún hombre, por más que te ame, quiere sentirse atrapado en la ansiedad de otra persona, porque el miedo a su ausencia crea presión, y la presión crea asfixia, y la asfixia crea distancia real. Pero aquí viene la revelación que transformará todo en ti. La verdadera distancia magnética nace cuando ya no temes su ausencia, cuando entiendes que su presencia es un regalo, no un salvavidas, cuando su silencio ya no activa tu herida,
sino que activa tu libertad. Ese día, tu energía cambia de frecuencia y pasas de ser un imán que grita, te necesito, a un sol silencioso que irradia, estoy bien aquí, pero si quieres acercarte, tendrás que ser grande para sostener mi luz. Porque un hombre no se obsesiona con una mujer que lo persigue, se obsesiona con una mujer que está tan llena de sí misma, que su presencia se siente como un privilegio, y esa mujer no se convierte en reina porque lo ignore, se convierte en reina porque ya no necesita que él la vea para saber quién es. La libertad interior es el estado más atractivo del ser humano, y esa libertad se activa cuando te sueltas del miedo a que él te olvide, porque entiendes que quien puede olvidar a una mujer plena, jamás mereció recordarla. Así que hoy, antes de aprender la diferencia entre la distancia punitiva y la distancia magnética, hazte esta pregunta con brutal honestidad. ¿Estoy dando porque quiero o porque temo su ausencia? Cuando tu energía deje de buscar asegurarlo y empiece a enfocarse en sostenerte, verás lo que ocurre. Él ya no sentirá presión, sentirá vacío, y ese vacío será su obsesión. Comenta abajo libertad, si estás lista para soltar el miedo a su ausencia. Quédate, porque en el próximo pilar vas a descubrir la diferencia entre el tipo de distancia que lo aleja para siempre y la que hace que su alma te busque, te admire y te elija como a ninguna otra. Segundo pilar, la distancia punitiva versus la distancia magnética. Esta es la diferencia que lo decide todo. Voy a hacer una pausa rápida para pedirte algo de corazón. Te agradecería muchísimo que te suscribas al canal. Eso me permite seguir creando estos mensajes con el alma. Y lo mejor es que para ti es totalmente gratis. Suscríbete ahora y seguimos con lo más poderoso que viene. Ahora que entendiste que tu miedo a la ausencia crea la asfixia que lo aleja, es momento de revelar una verdad que muy pocas mujeres conocen. Una verdad que cambiará para siempre tu forma de vincularte. No toda distancia aleja. Existen dos tipos de distancia. Una lo destruye todo y la otra lo obsesiona. Hoy vas a descubrir cuál es cuál. Primero hablemos de la que la mayoría usa sin saberlo, la distancia punitiva. Es esa distancia que nace desde la herida, desde el resentimiento, desde el orgullo, desde la necesidad de castigar. Cuando él no responde como quieres, cuando te decepciona, cuando su energía se siente distante, tu herida reacciona con una distancia punitiva. ¿Cómo se ve? Dejarlo en visto a propósito para enseñarle su lugar. Ignorarlo cuando te escribe para que sienta lo que tú sientes. Retirarte con frialdad, indiferencia o sarcasmo. Alejarte no por respeto a ti, sino para herirlo como él te hirió. Y aquí está la brutal verdad psicológica. La distancia punitiva no es poder, es dolor disfrazado de indiferencia. Y el hombre, aunque no sea consciente de la raíz, siente esa vibración como un ataque, como una manipulación, como un castigo, y su ego, que es su guardián, responde con lo único que sabe hacer ante un ataque. Se defiende, se cierra, se aleja. Te contaré una historia real que ilustra esto. Ella se llama Cristina, 28 años, diseñadora gráfica, dulce, amorosa, entregada. Estaba con Javier, un hombre carismático, fuerte, independiente, pero emocionalmente evasivo. Un día, después de que él cancelara una cita a último minuto, Cristina sintió cómo su herida de abandono ardía como fuego. En lugar de expresar su dolor desde la calma, decidió aplicar lo que había leído en internet. Si él te ignora, ignóralo el doble. Así que desapareció. Le dejó de hablar. No respondía a sus mensajes. Publicaba historias en redes mostrándose feliz con frases de empoderamiento, que en realidad eran indirectas. Y durante unos días, Javier la buscó, pero su energía no era de genuina curiosidad, era de confusión, hasta que un día simplemente dejó de intentarlo. Y cuando Cristina decidió responderle,
Ya era tarde. Él se había alejado para siempre. ¿Por qué pasó esto? Porque la distancia punitiva crea resentimiento, no admiración. Para el hombre su vibración no era de amor propio, era de castigo. Y el castigo, incluso si parece justificado, no crea conexión, crea separación. Aquí entra el segundo tipo de distancia, la que cambia absolutamente todo. La distancia magnética. Es la distancia que nace no del dolor, sino de la plenitud. No es una estrategia para hacerlo reaccionar. Es la consecuencia natural de una mujer que está tan enfocada en su propio mundo que no tiene tiempo para perseguir a quien no está presente. ¿Cómo se ve esta distancia? Cuando no responde, tú sigues tu día en paz, sin interrumpir tu energía. Cuando no confirma planes, no te molestas. Simplemente los reorganizas con otra persona o contigo misma. Cuando se muestra frío, tú no reaccionas con frialdad. Simplemente te retiras a tu centro, a tu mundo, a tu paz. Y esta distancia no crea resentimiento en él, crea vacío, un vacío que se llena con su propia obsesión. Porque aquí está la psicología oculta detrás de la distancia magnética. El ego masculino necesita espacio para idealizar. La ausencia crea proyección. Lo que no puede poseer con facilidad se convierte en su mayor deseo. Pero esta distancia no funciona si la usas como táctica. No funciona si estás contando las horas hasta que te escriba. No funciona si tu mente sigue atrapada en él mientras finge estar ocupada. Funciona cuando realmente estás ocupada en ti. El inconsciente masculino se siente atraído no por la mujer que le ruega, ni por la que lo castiga, sino por la que habita su propio reino con tal presencia que su ausencia se convierte en un misterio imposible de ignorar. Te contaré otra historia real. Ella se llama Lina, 33 años, abogada, madre soltera, poderosa, pero con un pasado de vínculos ansiosos. Conoció a Sebastián, un hombre con éxito y un mundo propio muy intenso. Al principio su conexión fue mágica, pero cuando él empezó a mostrarse menos disponible, Lina sintió esa vieja herida despertarse. Sin embargo, esta vez hizo algo diferente. En lugar de castigarlo con frialdad, en lugar de sobrecomunicar su ansiedad, eligió cultivar su distancia magnética. Volvió al gimnasio que había abandonado. Reinició su podcast que había dejado en pausa por enfocarse en él. Organizó salidas con sus amigas. Se inscribió en un taller de escritura que soñaba desde hacía años. Y de pronto, sin forzarlo, su energía se llenó de vida, de proyectos, de luz propia. El resultado, Sebastián empezó a buscarla de nuevo, no como un hombre aburrido que busca distracción, sino como un hombre que siente que se le está escapando algo único y necesita volver a conquistarlo. Aquí está la verdad que transforma. La distancia punitiva nace del ego herido. La distancia magnética nace del alma plena. Una genera resentimiento y separación. La otra genera admiración y obsesión. Así que hoy, grábate esto en el alma. Cuando te retires, hazlo no para herirlo, sino para honrarte. Cuando te calles, que sea porque tu paz es más importante que una reacción. Cuando te alejes, que sea porque tu mundo te espera y no porque esperas que él venga corriendo. Porque un hombre no vuelve por la mujer que lo castiga, vuelve por la mujer que, aun amándolo, jamás se abandona a sí misma. Comenta, magnética, si entendiste la diferencia entre castigar y honrarte. Quédate muy cerca, porque en el próximo pilar te revelaré cómo crear este vacío magnético en su mente, para que piense en ti incluso cuando jura que ya no le importas. Y esa, alma fuerte, es la verdadera obsesión. Tercer pilar, el arte de crear vacío. Cómo tu silencio y tu enfoque en ti misma se convierten en su obsesión. Si entendiste que la distancia magnética no es un castigo, sino un reflejo de tu plenitud, estás lista para aprender el arte más poderoso en la energía femenina, crear vacío.
Porque el hombre no se obsesiona con la mujer que está siempre disponible, ni con la que le reclama, ni con la que lo ignora con resentimiento. El hombre se obsesiona con la mujer que crea vacío. Pero, ¿qué es crear vacío? No es desaparecer para manipular, no es cortar contacto para castigarlo, no es ignorarlo mientras miras la pantalla esperando su mensaje. Crear vacío es un arte energético, es retirarte hacia ti misma con tal intensidad que su mente no pueda llenar el espacio que dejaste. Te contaré una historia real. Ella se llama Fabiana, tiene 38 años. Es coach de bienestar y madre de 2 niños. Conoció a Andrés, un empresario exitoso, divorciado, con un mundo propio muy consolidado. Al inicio, la buscaba todo el tiempo. Mensajes por la mañana, videollamadas al mediodía, citas nocturnas llenas de conexión y profundidad. Pero con el tiempo, Andrés empezó a espaciar los mensajes, se enfocaba más en su trabajo, tardaba en responder, y Fabiana sintió su herida de abandono activarse como fuego. Su mente le gritaba: escribe primero, dile que lo extrañas, pregúntale si todo está bien. Pero algo en su intuición le dijo: no te muevas desde el miedo, muévete desde el amor propio. Ese día, en lugar de buscarlo, Fabiana creó vacío. Volvió a su práctica de yoga al amanecer. Empezó a escribir su libro, ese que había postergado durante años por enfocarse en relaciones. Se inscribió en un taller de cocina consciente. Empezó a salir a caminar sin teléfono. Volvió a bailar sola en su sala cuando sus hijos dormían, como hacía antes. Y sin darse cuenta, su mente empezó a llenarse de sí misma. Él ya no era el centro de su atención, era parte de su mundo, pero ya no era su mundo. Ese es el arte de crear vacío, llenarte tanto de ti que su ausencia ya no es un dolor, sino un espacio para expandirte. Y aquí está la psicología brutal detrás de este arte. Cuando dejas un vacío en su mundo, su mente lo llena con tu recuerdo. Cuando no estás, su proyección se activa. Cuando no respondes de inmediato, él empieza a preguntarse en qué piensas, con quién estás, en qué mundo estás habitando. Y el misterio es el mayor combustible de la obsesión. Pero escucha con el alma. Crear vacío no es desaparecer fingiendo estar ocupada mientras revisas si está en línea. Eso no es vacío, eso es ansiedad disfrazada. El verdadero vacío se crea cuando tu vida está tan llena de ti misma que incluso si él aparece, no cambia el curso de tus días. La mayor atracción no nace del deseo de poseer, sino de la imposibilidad de conocerlo todo de alguien. Y eso es lo que una mujer crea cuando vive para sí misma, un espacio de misterio, un campo vibracional que no se puede abarcar por completo, porque un hombre puede amar tu cuerpo, puede admirar tu inteligencia, puede desear tu energía sexual, pero lo que lo obsesiona es lo que no puede poseer, tu mundo interno. Aquí te dejo las claves prácticas para crear vacío real. 1. Vuelve a tus pasiones, no tus hobbies de distracción, sino esas actividades que expanden tu alma y te hacen olvidar el tiempo. Silencia tu necesidad de respuesta inmediata. Cuando sientas ansiedad por su silencio, úsala como señal para sumergirte en ti. Medita, sal a caminar, escribe, canta. Detén el impulso de compartirle todo, no porque sea un secreto, sino porque no todo necesita ser dicho. Lo que guardas para ti se convierte en tu magnetismo silencioso. Recuerda quién eras antes de conocerlo. Retoma hábitos, sueños, amistades y rutinas que abandonaste por priorizar su atención, porque aquí está la revelación final de este punto. El vacío no lo aleja. El vacío crea un espacio donde su mente, su instinto y su energía masculina pueden moverse hacia ti. Un hombre no puede perseguirte si no tiene dónde encontrarte. Si estás siempre ahí, su mente se calma. Si te retiras a ti misma, su mente se inquieta.
y la inquietud es el primer paso hacia la búsqueda. Así que hoy, alma fuerte, hazte esta pregunta con brutal honestidad. ¿Mi silencio es vacío o es castigo? ¿Mi distancia es plenitud o es resentimiento? ¿Por qué un hombre no se obsesiona con la mujer que lo ignora para herirlo? Se obsesiona con la mujer que, aun amándolo, siempre está profundamente ocupada en su propio universo. Comenta vacío si estás lista para crear este espacio magnético en tu vida. Quédate, porque en el próximo pilar te contaré la historia real de una mujer que, al convertirse en reina de su reino interno, hizo que un hombre que la daba por sentada volviera a ella con un deseo y un respeto que jamás había sentido por nadie. Cuarto pilar, la historia de la reina en su reino. Te diré cómo una mujer ocupada se volvió irresistible. Hay historias que no solo inspiran, activan, porque despiertan algo en ti que ya estaba, pero dormido. Hoy voy a contarte la historia real de una mujer que entendió el arte de la distancia magnética, no como estrategia, sino como consecuencia natural de convertirse en la reina de su propio reino. Ella se llama Renata, tiene 41 años. Es arquitecta, divorciada hace 3 años y madre de un hijo adolescente. Cuando conoció a Mauricio, un empresario carismático, seguro, con una energía que llenaba cada espacio, su mundo se sacudió. Después de años de enfocarse solo en su trabajo y su hijo, volvió a sentir esa chispa, esa vida, esa vibración que la hacía sentirse mujer de nuevo. Al inicio, Mauricio la buscaba con intensidad. Mensajes de buenos días y buenas noches, flores enviadas a su oficina, planes espontáneos, miradas profundas que la hacían temblar. Renata empezó a enamorarse, y como muchas mujeres, sin notarlo, empezó a entregarle su centro. Dejó de aceptar proyectos de diseño freelance para tener tiempo si él la llamaba. Cancelaba cenas con amigas cuando él aparecía de improviso. Esperaba sus mensajes antes de dormirse, y si no llegaban, su noche se arruinaba. Y como un patrón inevitable, mientras más disponible estaba Renata, más distante se mostraba Mauricio. De mensajes diarios pasó a escribirle cada 3 días. De buscarla para almuerzos espontáneos pasó a verla solo los fines de semana, si es que no surgía algo urgente. Renata sintió el miedo a apoderarse de su cuerpo, ese miedo a la ausencia, a que él se olvidara de ella, a que todo fuera otro espejismo en su vida, hasta que un día, en sesión con su coach de liderazgo femenino, escuchó una frase que la rompió y la reconstruyó al mismo tiempo. Una reina no espera que la elijan. Una reina se elige a sí misma cada día, y por eso, quien la quiera en su reino, tendrá que merecerlo. Renata se dio cuenta de que, desde que conoció a Mauricio, había dejado de habitar su propio reino. Había salido de su trono para pararse en la puerta, esperando verlo entrar, y ahí decidió que eso se acababa. Ese día, Renata hizo algo diferente. Volvió a su estudio de yoga. Era su templo, su espacio sagrado, el lugar donde su mente se aquietaba y su energía se expandía. Lo había dejado porque las clases coincidían con los horarios en los que él solía llamarla. Aceptó un proyecto de diseño de interiores en otra ciudad. Siempre había soñado con viajar y trabajar al mismo tiempo, pero pensaba, si viajo, él no podrá verme. Empezó terapia de sanación energética, no para atraerlo, sino para limpiar su campo de la necesidad de ser elegida. Volvió a escribir en su blog de arquitectura emocional, un proyecto que tenía abandonado desde antes de su divorcio. Durante esas 2 semanas de transformación, no escuchó nada de Mauricio, ni un mensaje ni un llamado. Su vieja yo habría colapsado, pero esta nueva Renata se sentía plena. Cada noche, al acostarse, sonreía con gratitud, porque por primera vez en años sentía que su vida era suya, y eso, para un alma femenina, es libertad.
Y entonces ocurrió lo inevitable. Un domingo en la tarde, mientras salía de su clase de yoga, con el rostro relajado y el alma expandida, recibió un mensaje de Mauricio. «Hola, reina. Hace días no sé de ti. ¿Estás bien? Te extraño». Renata sonrió, no desde el ego sino desde el alma, porque entendió algo que ninguna mujer olvida cuando lo integra. Un hombre no extraña a la mujer que siempre está ahí. Extraña a la mujer que habita un mundo tan fascinante que su ausencia se convierte en un vacío imposible de ignorar. Pero lo más impactante no fue su mensaje, fue lo que pasó después. Cuando finalmente se vieron, Mauricio estaba diferente. Su mirada ya no era la del hombre que da por sentada a una mujer, era la mirada de un hombre que siente que, si no hace las cosas bien, podría perderla, y en esa mirada había algo que Renata jamás había visto antes. Respeto, admiración, fascinación, porque cuando una mujer se convierte en la reina de su reino, no necesita ignorar a un hombre para atraerlo. Su sola energía crea un campo magnético que él no puede resistir. La atracción más profunda no nace de lo que muestras, sino de lo que callas, de lo que no necesita ser explicado, porque se siente, porque se vibra. Así que hoy, alma fuerte, grábate esto en el alma. Tu reino es tuyo, tu trono es tuyo, tu mundo es tuyo, y quien quiera entrar tendrá que ser lo suficientemente grande para sostener tu expansión y lo suficientemente consciente para honrar tu presencia. Comenta, reina, si estás lista para reclamar tu trono y tu reino interno. Quédate cerca, porque en el próximo pilar te revelaré cómo recibirlo cuando regrese, para sellar tu estatus de alto valor para siempre y convertirte en la mujer que ya no espera ser elegida, sino que es la que elige. Quinto y último pilar. Cuando él regrese, te diré cómo recibirlo para sellar tu nuevo estatus de alto valor. Si aplicaste todo lo que has escuchado hasta aquí, ya sabes lo que va a ocurrir. Porque cuando una mujer crea vacío desde su poder, cuando su distancia es magnética y no punitiva, cuando su vida se llena tanto de sí misma que su energía ya no vibra en necesidad, él regresa. Siempre, a veces con un mensaje tímido, a veces con un llamado urgente, a veces con un silencio inquieto que busca provocar tu reacción, pero regresa. Y aquí es donde la mayoría de las mujeres vuelven a perder su poder, en la manera en que lo reciben, porque si cuando vuelve, lo recibes desde la vieja herida, todo el avance energético que habías logrado se derrumba en segundos. Te contaré una historia real que lo ilustra con brutal claridad. Ella se llama Verónica, tiene 29 años, es community manager, con un corazón grande, una energía suave y un pasado lleno de relaciones donde siempre era la que daba más. Después de aplicar la distancia magnética con su pareja, Alejandro, un hombre con una vida caótica y emocionalmente inmaduro, él empezó a buscarla de nuevo. Pasó de no escribirle en días a enviarle mensajes cada noche preguntándole cómo estaba, de no confirmar planes, a insistir para verla. Pero el día que finalmente se vieron, Verónica lo recibió como la mujer que siempre había sido, con un abrazo ansioso, con preguntas que escondían su miedo. ¿Por qué estabas tan distante? ¿Me extrañaste? ¿Te pasó algo? Con un brillo en los ojos que gritaba, por fin volviste, ahora puedo estar bien otra vez. Y Alejandro, en lugar de profundizar la conexión, se sintió aliviado, no admirado, no fascinado, no retado, solo tranquilo, porque sin darse cuenta, Verónica le mostró que, aunque su distancia la rompiera, ella siempre iba a estar ahí, sin importar cómo él se comportara. Aquí está la verdad psicológica y energética que debes integrar. Cómo lo recibes define si él vuelve con respeto y deseo o con comodidad y rutina. Si lo recibes desde la necesidad, refuerzas su ego. Si lo recibes desde el resentimiento,
activas su defensa. Pero si lo recibes desde tu centro, desde tu paz, desde tu trono, su alma lo siente como un choque eléctrico y su mente lo traduce como admiración. La verdadera fuerza femenina es silenciosa, no busca demostrar nada, simplemente se manifiesta, y quien la percibe no vuelve a verla igual. Entonces, ¿cómo se recibe a un hombre que regresa después de haber sentido tu distancia magnética? Con calma. Cuando te escriba, no respondas de inmediato si estás ocupada. No es un juego, es respeto a tu presente, con calidez sutil. Cuando lo veas, salúdalo con una sonrisa suave, sin ese brillo ansioso en los ojos que grita, por fin estás aquí, con curiosidad liviana. No le preguntes, ¿por qué no me escribiste? Pregúntale, ¿cómo estuvo tu semana? Hazlo sentir visto, no interrogado, con soberanía vibracional. Que tus palabras digan, qué bueno verte, pero que tu energía diga, mi mundo es pleno, contigo o sin ti, porque aquí está la alquimia real. Un hombre no se queda porque lo necesites, se queda cuando siente que tu vida está tan llena, que su presencia es un privilegio, no una necesidad. Te contaré cómo terminó la historia de Verónica. Después de esa primera vez, Alejandro volvió a buscarla como antes, pero ella, aunque lo amaba, sintió en su alma que algo ya no encajaba. Había probado su distancia magnética, había sentido su poder, y al volver a vibrar desde la vieja herida, se sintió traicionada consigo misma. Así que un día, con una paz que nunca había sentido, le dijo, Alejandro, me di cuenta de algo. Te amo, pero amo más mi paz. Y contigo siempre estoy en guerra interna. Ese día, Verónica eligió su reino. Y aunque dolió, algo en ella se selló para siempre. Su dignidad. Aquí está la integración final de este pilar. Cuando él vuelva, recíbelo como una reina recibe a un visitante, con respeto, con amabilidad, con apertura, pero desde la certeza de que su presencia es bienvenida, no indispensable. No vuelvas a ser la mujer que se derrite por su regreso. Sé la mujer que le sonríe y piensa, es lógico que hayas vuelto. No hay otro lugar como este reino. Porque un hombre puede disfrutar de muchas mujeres, pero se obsesiona con aquella cuya energía no puede poseer por completo. Lo que más atrae no es el amor que todo lo entrega, sino el amor que se comparte desde la libertad. Comenta soberana si estás lista para recibir desde tu trono y no desde tu necesidad. Quédate, porque en la conclusión sellaremos esta transformación con una declaración que activará tu energía magnética, para que nunca más vuelvas a dudar de tu poder. Conclusión, ahora lo sabes. No es tu cercanía la que lo hace amarte, es tu distancia magnética la que lo hace recordarte cuando no estás, idealizarte cuando no puede tocarte y buscarte cuando siente que tu mundo sigue girando, con o sin él. Hoy entendiste que no se trata de ignorarlo para castigarlo, ni de alejarte para provocarlo, sino de retirarte hacia ti misma con tanta fuerza y amor propio que su alma sienta que para merecerte tendrá que crecer. Porque una mujer que crea vacío no es fría, es consciente. Una mujer que no persigue no es indiferente, es sabia. Una mujer que habita su reino no es egoísta, es reina. Comenta abajo, poder, si sientes que este mensaje despertó algo profundo en ti. Escríbelo y decreta que a partir de ahora tu presencia es un privilegio, tu tiempo es sagrado y tu energía es el campo magnético que ningún hombre podrá olvidar. Y recuerda siempre, el amor no se mendiga, el amor se atrae con la distancia exacta que lo hace volver obsesionado. Si este mensaje resonó en tu alma, es momento de dar el siguiente paso. Suscríbete ahora para seguir elevando tu vibración con cada nuevo video. Regálale un like a este contenido para que más almas puedan escuchar lo que hoy te ha liberado.
Comparte este video con quien sabes que también necesita soltar para sanar. Y por supuesto, deja tu declaración en los comentarios para que este mensaje quede sellado en tu energía. Pero sobre todo, no te vayas todavía. Aquí en pantalla te dejo el video que sigue en este camino de transformación. Haz clic y sigue profundizando, porque tu alma ya comenzó este viaje y merece completarlo. Como siempre, seré Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí